¿Alguna vez has sentido que la vida se ensaña y trata de mil maneras de que no salgas adelante, poniendo obstáculos y muchas adversidades a cada instante? Quiero contarte la historia de un hombre que le pasaba exactamente lo mismo. Usain Bolt estaba a punto de convertirse en el hombre más rápido del mundo, pero había algo que nadie podía ver cuando lo miraba desde la grada. Mientras millones de personas veían sus piernas correr a una velocidad imposible, él sabía que su propio cuerpo tenía un gran problema. Bolt nació con una escoliosis, una curvatura de la columna que terminó provocando una diferencia en la longitud de sus piernas. Su cuerpo no era perfectamente simétrico y para un corredor eso podía convertirse en una pesadilla. Pero antes de hablar de récord, medallas y mucha gloria que logró este gran hombre, hay que entender algo. La primera carrera de Usain Bolt no fue contra otro atleta, fue contra sus propias limitaciones. Desde niño, Bolt ya mostraba un talento impresionante para correr. En Jamaica rápidamente comenzaron a darse cuenta de que aquel muchacho alto, delgado y aparentemente despreocupado tenía algo especial, pero había una contradicción en su historia. Por un lado, tenía un talento natural que parecía fuera de este mundo, y por otro, su cuerpo tenía una condición que podía hacerle la vida mucho más difícil como atleta. Y mientras él crecía, también crecía su cuerpo, y con él el problema podía hacerse más complicado. La escoliosis no siempre le molestó cuando era niño, pero cuando el nivel de entrenamiento aumentó y comenzó a competir profesionalmente, las cosas cambiaron. Las lesiones comenzaron a aparecer, especialmente en los músculos posteriores de sus piernas. Cada lesión significaba detenerse, cada pausa significaba perder entrenamiento, y cada vez que un atleta se lesiona, aparece una gran pregunta que puede destruirlo psicológicamente: ¿y si mi cuerpo nunca me permite llegar hasta donde yo quiero? Bolt tenía velocidad, Bolt tenía talento, tenía una estatura extraordinaria, pero también tenía una espalda que necesitaba atención constante y una pierna más corta que la otra. Para muchos eso habría sido una razón para bajar las expectativas. Para Bolt se convirtió en una batalla, hasta que un día entendió que no podía cambiar el cuerpo con el que había nacido, pero sí podía aprender a dominarlo. Comenzó a trabajar su espalda, a fortalecer su cuerpo, a cuidar su condición, a entender que si quería seguir compitiendo al máximo nivel, tendría que trabajar más allá de simplemente correr. Aquí es donde aparece la parte psicológica de su historia, porque imagina saber que tienes un problema físico y aún así decidir perseguir un sueño que exige que tu cuerpo funcione casi a la perfección. Cada entrenamiento tenía un significado diferente, cada carrera podía convertirse en una prueba o quizás la última. Cada lesión podía hacer que todo te detuviera, pero Bolt siguió. Y entonces llegó el momento que cambió su vida: los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. El mundo esperaba ver quién sería el hombre más rápido. Bolt se colocó en la pista, a su lado estaban otros atletas. Todos habían entrenado durante años para estar ahí, pero ninguno podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Sonó el disparo. Bolt salió, y mientras los demás luchaban con mantenerse cerca, él comenzó a separarse. 10 metros, 20, 30, y de repente parecía que la pista se había quedado pequeña para él. Cruzó la meta y el mundo entero quedó mirando el cronómetro. Había ganado. Pero lo más impresionante era que aquel hombre que acababa de convertirse en una leyenda había llegado hasta ahí cargando con una condición que podía convertirse en uno de los mayores obstáculos. Y esto es lo que hace la diferencia de su historia, porque muchas veces pensamos que las personas exitosas tuvieron el camino preparado, que nacieron con todas las ventajas, que simplemente tenían talento. Pero la historia de Bolt demuestra algo diferente. Puedes tener talento y aún así tener problemas. Puedes tener capacidades extraordinarias,
y aún así sentir que tu propio cuerpo te está poniendo límites. Puedes ser el mejor y aún así tener días en los que dudas. Bolt tuvo que aprender a convivir con su escoliosis durante toda su carrera. Incluso después de convertirse en el campeón, siguió necesitando ejercicios y cuidados para mantener fuerte su espalda y controlar el problema. Y quizás por eso su historia no debería de contarse solamente diciendo Usain Bolt era el hombre más rápido del mundo. Pero eso solamente cuenta el final. La verdadera historia comienza mucho antes. Comienza con un niño que tenía un cuerpo diferente, con un muchacho que tenía una condición que podía complicar su carrera, con un atleta que tuvo que aprender a fortalecer aquello que podía convertirse en su mayor debilidad, y después con un hombre que decidió no permitir que esa condición escribiera el final de su historia. Bolt no ganó porque tuviera un cuerpo perfecto, ganó aprendiendo a trabajar con el cuerpo que tenía, y tal vez esa sea la parte más poderosa de su historia, porque todos tenemos algo que sentimos que nos limita, algo que nos hace pensar, yo no puedo, yo no tengo las mismas oportunidades, yo estoy en desventaja. Pero la historia de Bolt deja una pregunta: ¿y si aquello que hoy ves como tu debilidad simplemente es una parte de ti que todavía no has aprendido a dominar? Usain no solamente corrió contra los hombres más rápidos del planeta durante años, también corrió contra sus propias limitaciones, y cuando finalmente cruzó la meta, no solamente estaba venciendo a sus rivales, estaba demostrando que una limitación física no necesariamente tiene que convertirse en una limitación para tus sueños, porque a veces la carrera más importante de tu vida no es contra quien estás corriendo a tu lado, es contra esa voz dentro de ti que te dice que no puede llegar más lejos.